El bosque se alzaba ante ellos, lúgubre y misterioso. Laura y su grupo de amigos habían oído rumores sobre el bosque de los susurros. Decidieron explorarlo, a pesar de las advertencias de los lugareños. Caminaron entre los árboles altos, las hojas crujían bajo sus pies. De repente, un susurro incomprensible llenó el aire. Miraron a su alrededor, confundidos. ¿Escucharon eso?, preguntó Laura. Los demás asintieron y elevaron sus ojos al cielo, buscando respuestas. Los susurros continuaron, cada vez más intensos. Eran voces que parecían surgir de todas partes y ninguna parte a la vez. Laura sintió un escalofrío en su columna vertebral mientras se adentraban más en el bosque. De repente, los árboles parecían moverse, como si tuvieran vida propia. Las sombras se alargaban y los susurros se volvían más urgentes. Laura luchó por comprender las palabras, pero eran como un enigma imposible de descifrar. El viento comenzó a azotar el lugar. El grupo se tambaleó, atormentado por las voces desconocidas. Finalmente, los susurros cesaron. El bosque volvió a estar en silencio, como si nada hubiera sucedido. Pero el grupo de amigos sabía que habían desenterrado algo inquietante en el bosque de los susurros. La curiosidad los había llevado a un lugar más allá de su comprensión. Un lugar donde las voces del pasado susurraban sus secretos oscuros. Aunque intentaban aparentar tranquilidad, la sensación de estar siendo observados los atormentaba. Mientras avanzaban, las sombras recorrían el bosque, lejos de su visión periférica. Mientras más se adentraban en el bosque, el terreno parecía cada vez menos amable. Los árboles altos aparentaban cerrarse a su alrededor, formando un laberinto oscuro. La luz del sol apenas penetraba, sumiéndolos en una penumbra inquietante. De repente, un destello de luz atrajo su atención. Cada paso que daban parecía llevarlos más profundo en el bosque. Entre las hojas, vieron una figura difusa, apenas perceptible. La figura se movía, siempre en el límite de su visión. Laura intentó llamarla, pero su voz se quedó atascada en su garganta. El sol caía y la figura se desvaneció de repente, como si se hubiera fundido con las sombras mismas. El grupo de amigos estaba solo, rodeado por los últimos rayos del sol y preso de la inquietud. Laura sintió que la neblina que se alzaba en el bosque los absorbía, como si estuviera viva y consciente de su presencia. Los susurros volvieron, pero esta vez eran más siniestros, como si el bosque mismo estuviera comunicándose con ellos. Aterrados, continuaron su marcha, enfrentando la verdad de que habían entrado en un lugar donde la realidad y la oscuridad se entrelazaban. Las voces resonaban en sus cabezas mientras avanzaban. Laura cerró los ojos, intentando bloquear las palabras incomprensibles que llenaban su mente. De repente, se encontraron en un claro rodeado de árboles ancianos. El viento agitaba las hojas y las sombras se movían con una danza inquietante. Laura notó a lo lejos algo que parecía una tumba. Sin dudarlo, se acercó a la lápida de piedra que sobresalía en el paisaje. La limpió y leyó el nombre tallado: Emily Watson, 1834 a 1852. Las voces parecían intensificarse alrededor de la tumba, como si estuvieran susurrando un secreto oscuro. Al aumentar su concentración frente a la lápida, las voces se transformaron en imágenes en la mente de Laura. Vio a una joven vestida con ropas antiguas, parada en el claro. Tenía el rostro pálido y Laura podía sentir su dolor y su soledad. La voz se transformó en un lamento, y así comprendió que ella estaba atrapada en el bosque por la eternidad. El grupo de amigos compartió sus visiones, cada uno experimentando fragmentos de la vida pasada de Emily Watson. El bosque estaba impregnado de las historias de aquellos que habían habitado el lugar antes. Las figuras se volvieron más nítidas y entendieron que muchas almas estaban tratando de comunicarse con ellos. Laura sintió empatía por esta alma atrapada y decidió que debían ayudarla a encontrar la paz. Pero mientras tomaban esta decisión, la tierra tembló y las sombras se alzaron, aterrándolos hasta las lágrimas. La conexión con el pasado era más profunda de lo que habían imaginado, y el bosque estaba dispuesto a revelar sus secretos a cualquier costo.
El viento soplaba cada vez más fuerte, la noche avanzaba y, ante los ojos descreídos de Laura y su grupo, un vórtice de energía se abrió en el medio del bosque. Era como una puerta entre mundos, un pasadizo a través del tiempo y el espacio. Las voces eran ensordecedoras, como un coro de lamentos y susurros del pasado. Laura sintió que el vórtice la atraía, como si fuera una conexión con Amelie y los secretos que cargaba. Obnubilados, se acercaron al vórtice. Incapaces de resistir la atracción magnética, estaban dispuestos a ver qué les esperaba del otro lado. El vórtice los envolvió, arrastrándolos a través del tiempo. De repente, se encontraron en un cuarto similar al que habían visto en sus cabezas, pero todo estaba bañado en un resplandor etéreo. Emily Watson estaba allí, su figura translúcida sobre la cama, agobiada por el encierro. Las voces ahora eran claras palabras de una mujer que se hallaba entre dos dimensiones sin poder descansar desde hacía siglos. Amelie les habló de su triste destino, su vida corta y solitaria. Les rogó que compartieran su historia con el mundo, para que su memoria pudiera vivir en la eternidad. El vórtice comenzó a desvanecerse, llevándolos de regreso al presente. Laura y sus amigos regresaron al bosque, con la sensación de que habían sido testigos de algo único, que nadie más que ellos podría entender. El bosque de los susurros había revelado sus secretos y permitido que Amelie Watson finalmente encontrara la paz. Había hablado en voz alta, y Laura sabía que llevaría sus secretos consigo para siempre. Laura y sus amigos dejaron el bosque de los susurros, sintiendo que habían cambiado para siempre. Compartieron la historia de Amelie Watson con el mundo, y la gente quedó cautivada por la tragedia y el misterio del lugar. Pero a medida que pasaba el tiempo, los lugareños comenzaron a notar cosas extrañas en la ciudad. Voces incomprensibles en el viento, sombras que parecían moverse por sí solas en las habitaciones. Todo parecía revuelto, como si la historia de Amelie Watson hubiera desatado algo oscuro y poderoso sobre la ciudad. Laura decidió entonces regresar al bosque, buscando una explicación a estos sucesos. El claro estaba tranquilo, pero podía sentir una presencia en las sombras. Emily Watson se materializó ante ella, su figura translúcida emanaba tristeza. Emily le habló de la consecuencia de revelar los secretos del bosque mientras se acercaba despacio hacia Laura. Las voces y sombras habían sido liberadas y ahora buscaban venganza. Laura se dio cuenta de que había pagado un precio por su curiosidad y que el bosque había cobrado su deuda. Las sombras se cerraron a su alrededor y las voces se intensificaron. Laura corrió, intentando huir. Pero sabía que estaba atrapada, condenada a compartir el destino de Amelie. Las sombras la arrastraron y el bosque se llenó de nuevos susurros oscuros. El mundo exterior olvidó a Laura como si nunca hubiera existido. El bosque de los susurros se había cobrado otra alma curiosa y su historia se perdió en las sombras del pasado.